Bueno, inicialmente, ¿qué es la criptografía? Pues la criptografía, inicialmente en la tecnología hace unos años, teníamos el problema de que todo se enviaba en texto plano. Es decir, que si yo le escribía a un amigo, a algún compañero, o incluso algo muy importante, mandar plata o lo que sea, si una persona llegaba a interceptar ese mensaje, sabía exactamente lo que yo quería decir y lo que estaba mandando. Eso obviamente es un problema grandísimo, pues en la actualidad obviamente si le mandamos a un compañero o algo, digamos, por ejemplo, las contraseñas de mi correo o lo que sea, y si algún tercero o algún atacante, algún hacker o como lo quieran llamar, llega a interceptar eso, sería un error gravísimo de seguridad y también de seguridad y pues probablemente se presta para muchas cosas. Y pues de ahí nació la criptografía. Inicialmente hablábamos de un cifrado Cesar, de modificar las letras, de quizás intercambiar letras, pero pues se va quedando muy corto a la medida que va avanzando la información. Y ese es un problema muy grande. A medida que los computadores van avanzando, el procesamiento, la capacidad de cómputo, como tal, la criptografía se va volviendo más débil, porque van teniendo más fuerza para poder romper estos nuevos algoritmos de encriptación. Entonces, básicamente de eso nace la criptografía. Hay muchas cosas dentro del mundo de la criptografía, como por ejemplo las llaves y los hashes. Pero inicialmente hoy me voy a centrar solo en las llaves criptográficas y todo va a estar basado sobre llaves criptográficas y cómo se cifra la información realmente. Entonces, aquí tenemos unos usos importantes y protocolos, pero inicialmente a mí me parece mejor explicar la clasificación de las llaves para después explicar pertinentemente cómo funciona cada protocolo y cómo funciona este tipo de cosas. Entonces, por un lado, la parte más importante son las llaves asimétricas. ¿Por qué digo que son más importantes? Porque son más seguras, son mucho más seguras, muchas veces no se pueden romper. Sin las llaves asimétricas realmente no hay encriptado, porque las llaves simétricas cifran todo, pero sin las llaves asimétricas no podríamos compartir esas llaves simétricas. Entonces, las llaves asimétricas son las que nosotros muchas veces llamamos llave pública y llave privada, que quizás en algunos contextos los han escuchado ustedes, no sé, de pronto quien haya entrado en el mundo de las criptomonedas o cosas así, de pronto haya alguna vez escuchado esto. Dentro de las llaves asimétricas tenemos dos algoritmos bastante conocidos, que son los RSA y el SDSA. El SDSA es un algoritmo enfocado a curvas elípticas, algo de matemática avanzada, y el RSA es algo un poco más simple que ahorita lo explicaré a todo detalle para hacer la práctica. También otra cosa pertinente a hablar es las firmas. Muchas veces nosotros nos hablan de firmas digitales o de certificados o de cosas así y nosotros quedamos como muy perdidos y realmente lo que es una firma digital es algo que nos ayuda a verificar que la persona que nos mandó algo realmente es quien nos está mandando algo. Es decir, por ejemplo, si un banco me mandó a mí una información pidiéndome la clave, esta firma digital a mí me va a decir, si yo la compruebo, me va a decir, no, sí, sí la mandó un banco. O no, de pronto me la mandó algún atacante para que yo cayera, por ejemplo. La firma digital se firma con la llave privada y nosotros la podemos comprobar con la llave pública. Y la llave pública se puede compartir para todas las personas y dispositivos y la llave privada no puede salir de mi computador. Entonces, listo, ya teniendo esa parte, seguimos con las llaves simétricas. Y bueno, las llaves simétricas es todo lo contrario. Las llaves simétricas es solamente una llave que cifra y una llave que descifra. Entonces, las llaves simétricas es como lo que en la actualidad toda la información es la forma más rápida de hacerlo, pero no son tan seguras como lo son las llaves asimétricas. Sin una llave asimétrica no tiene mucho sentido hablar de una llave simétrica. Y los algoritmos más usados son el AES, Advanced Encryption Standard, que ahorita lo voy a explicar a detalle cómo funciona, y el DES. El DES fue el primer llave simétrica que se tuvo, por decirlo así, en la tecnología, y posteriormente evolucionó para convertirse en lo que hoy conocemos como AES. Por ejemplo, se utiliza mucho en HTTPS para el uso de las VPNs, para encriptar cosas en bases de datos y bueno, en una cantidad de cosas muy grandes. Bueno, vamos a seguir con esta parte de los usos y los protocolos. Yo creo que de pronto uno de los usos más actuales que siempre utilizamos, un uso cotidiano, es el de HTTPS. HTTPS es prácticamente todo lo que está en la web. ¿Por qué digo que prácticamente todo? Porque es que desde hace mucho tiempo la tecnología de HTTP ya dejó de utilizarse. Entonces prácticamente todo lo que utilizamos o buscamos en la web viene con cifrado HTTPS, que obviamente va avanzando. Inicialmente dijimos que era una versión 1 de TLS, ahora con una versión 2 de TLS y pues actualmente está una versión 3 de TLS. Ahorita las voy a explicar y bueno, dentro de esta parte de HTTPS es los servidores que están en la web con un cifrado. El HTTP es cuando un servidor está en la web y toda la información que pasa entre el servidor y el cliente no está cifrado.
El HTTPS lo único que hace es cifrar esta información. TLS es lo que utiliza HTTPS para cifrarlo y SSH, de pronto algunos los han conocido, algunas personas que ya de pronto estén bien metidos en el mundo de la ciberseguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de servidores para conectarnos de uno a otro, muchas veces nos pide una llave, que tengamos la llave pública. Y pues con esto se forma persistencia y una cantidad de cosas, pero pues ya son un poco unas cosas un poquito más avanzadas que quizás en un futuro si quieren seguir adentrándose en el mundo de la ciberseguridad, irán viendo en sistemas financieros, por ejemplo. Yo sé que los tokens todo el mundo los ha visto. Lo que son los tokens, las tarjetas de crédito, la blockchain y las criptomonedas actualmente que son tan fuertes. Todo eso está basado en un sistema criptográfico. Por ejemplo, las llaves, esto se llama los tokens basados en tiempo, que son los primeros que utilizamos, que son los primeros, los de la primera imagen. Esos están basados en un algoritmo que se llama HMAC. Ese HMAC lo que hace es validar que tanto en la llave que tú tienes como usuario y la llave que tiene el banco sean la misma y que del mismo número. Realmente no tiene como mucha ciencia, pero es un uso muy importante que tenemos actualmente de la criptografía. Otra parte es lo de las tarjetas. Yo sé que muchas personas piensan que son muy inseguras lo que son las tarjetas que no tienen contacto, las contactless, pero realmente son las más seguras. Son muy difíciles de clonar. Lo único es que obviamente para pago muchas veces ni siquiera pide confirmación, sino que únicamente paga. Pero pues obviamente eso se puede arreglar configurando la tarjeta, hablando con el banco y esas cosas. Y en la blockchain, lo que se hace para asegurar que como tal que la blockchain quede bien es que cada cadena dentro de la blockchain tiene una firma y esta firma es verificada según va avanzando la blockchain. Y con esto hace que la blockchain funcione y que todo esté perfecto. Ahora, ya usos que de pronto no cumplen protocolos, sino que nosotros vemos del día a diario. Por ejemplo, la primera, yo sé que todo el mundo la ha visto, la de encriptado de extremo a extremo. ¿En dónde han visto ese mensaje, por ejemplo? ¿Qué creen que es este mensaje? Yo estoy seguro que todo el mundo lo ha visto. Este mensaje En yo creo WhatsApp. que lo han visto en WhatsApp. Sí, epa, lo han visto en WhatsApp. Este mensaje es de WhatsApp, como lo dijo mi compañero. En WhatsApp, es un cifrado que se llama un cifrado Signal. Entonces, el usuario y el servidor, el usuario y el otro usuario tienen tres llaves. Lo que hace el servidor es verificar una llave, una llave para verificar la autenticidad de quien lo está mandando, otra llave para la sesión, para ir, por decirlo así, la llave que dura menos tiempo, en el cual corrobora su sesión como usuario, y a partir de esto se crean, uno como usuario dentro del mismo dispositivo, internamente el celular lo que hace es crear unas llaves, de unas llaves simétricas, se las manda al otro usuario y entre ellos empiezan a encriptar la información y a grandes rasgos es eso, encriptar la información con una llave simétrica y una vez que pase eso, cuando llega al celular se desencripta y cuando llega al otro celular también se desencripta. Únicamente es eso. También estas llaves son por tiempo. Y como son por tiempo, significa que, digamos, si yo cojo tu clave, por ejemplo, que era de ayer, ya no soy capaz de leer tus mensajes de ayer. Ni los mensajes de hoy, ni los anteriores, ni... Entonces es un sistema bastante seguro. Otra es las de las SQL, por ejemplo, cuando guardamos contraseñas, cuando todo este tipo de cosas que nos dicen regístrese en tal página web, loguees en tal página web. Ese tipo de cosas, todas tienen que cumplir un requisito bien estricto de criptografía. Y por último, el Wi-Fi, para que nosotros como que no nos capturen lo que matamos por el aire, por decirlo así, de una manera bastante informal. Todo el Wi-Fi, todas las seguridades de Wi-Fi, WPA1, 2 y 3, tienen un encriptado bastante fuerte. Es decir, que si nosotros no pertenecemos a la red, no hay forma de que sepamos qué es lo que se está mandando internamente. Y obviamente también se puede romper. Y pues, si quieres saber cómo romperla, también el sábado vamos a dar una charla sobre eso. Vamos a llevar un experto en el tema a la universidad para el Meetup de HackDevOps y bueno, vamos a enseñar cómo se rompen los Wi-Fi. Bueno, ya pasando esta parte, sí, ahora sí voy a explicar lo que es bastante más enfocado a el TLS, el protocolo que al final voy a explicar y vamos a romper todos juntos. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo funciona RCA? Como yo lo dije, las pares de claves asimétricas. Entonces, con la pública lo que hace es que el emisor encripta toda la información y con una llave privada que la tiene el receptor de la información, desencripta todo. Hasta ahí yo creo que no tiene pierde. RCA es full matemáticas. Por donde querramos ver, la tecnología siempre va a tener algo de matemáticas y por eso es que nosotros dentro de la ingeniería se nos exige tanto esta parte. RCA es
el algoritmo más utilizado como en, tanto en la actualidad como desde que inició la criptografía. Prácticamente RSA es el algoritmo que más tiempo ha durado dentro de la tecnología porque es bastante fuerte. Entonces, nosotros tenemos un texto, por ejemplo, ahí como aparece en la imagen, digamos que el templo es high. Ese, ese texto lo vamos a pasar a bytes. Y esos bytes, como son unos y ceros, son octetos de unos y ceros, se van a pasar a números enteros, lo que se suele ver en programación básica, algo bastante básico, no tiene pierde. Dentro del texto es lo que tenemos ahí como P, dentro de la imagen es lo que tenemos como P, y ese P y Q que aparece dentro de la imagen son números primos aleatorios. Esos números primos aleatorios los escoge como tal el algoritmo, o los escogemos nosotros manualmente. Por ejemplo, yo para crear la actividad que vamos a hacer ahorita, los escogí yo, los números primos, son números primos pequeños para que sea fácil romperlos, y con eso la multiplicación entre esos números primos cogidos, por decirlo así, nos forman el módulo, que es lo que llamaremos n. Y sobre eso es lo que tiene la llave pública. La llave pública lo que realmente tiene es el módulo, la multiplicación entre P y Q y un exponente que el único requisito que tiene que tener ese exponente es que sea coprimo con otro número que llamaremos más adelante phi. Bueno, coprimo significa que no comparten divisores entre sí. Es decir, que los únicos divisores entre ellos es 1, 53 y phi. Hasta ahí, hasta ahí vamos. La otra parte es el C. El C que aparece dentro de la imagen ya es que hacemos todo el proceso con los números y nos bota un resultado que es el resultado encriptado. Entonces, acá abajito en la imagen en esta parte de acá, en esta parte de la imagen, vemos cómo realmente se encripta ese mensaje. Luego de tener todos esos números, entonces, para obtener el encriptado, lo que hacemos es, nuestro mensaje ya una vez convertido en números enteros, lo elevamos a este que está dentro de la clave pública. Y luego le hacemos el módulo con n. El módulo es decir que lo dividimos y el residuo que nos dé con n, ese es lo que nos va a dar c. Es como lo que nosotros a veces en programación hacemos como porcentaje o el residuo, no sé cómo lo llamen. Pero bueno, entonces es el módulo con n. Estas, tanto e como n, están en la clave pública, entonces no tiene pierde. Y ahora para hacer el método inverso, para encontrar como tal el mensaje, hacemos lo contrario, ya tenemos C, entonces lo que hacemos es hallar D. ¿Cómo se halla D? Entonces, inicialmente D se halla con esta fórmula. Esta fórmula se llama el inverso modular de Euclides. Esto, como les dije, es pura matemática, lo voy a explicar a un poco grandes rasgos. Si tienen alguna pregunta ahorita la vamos a volver a tratar. Sé que es un poco complejo, pero bueno, voy a tratar de explicarla de la mejor manera. Esto lo que está haciendo es que el inverso modular lo que hace es que nos encuentra un número que al multiplicarlo por el exponente que tiene la clave pública, necesitamos, lo que nos va a botar es como tal el factor por el que necesita ser multiplicado para que al hacer el módulo con phi nos dé exactamente uno. Entonces, es decir que tiene que ser un número grandísimo. No se dejen llevar por este e a la menos uno. Este e a la menos uno únicamente indica que es el inverso modular. Realmente el e a la menos uno no es que uno se divide entre sino que se le halla el inverso modular. Entonces, la función bota un número por el cual se multiplica e y al hallar el módulo con el phi nos va a dar 1. Phi es p menos uno y q menos uno, los primos. Entonces, un primo menos uno lo multiplica por el otro primo menos uno. Entonces, realmente según lo que tenemos, nosotros tenemos el n y el e de la clave pública. Entonces, lo que podemos ver ahora, para obtener la clave privada, solo tendríamos que factorizar el n probablemente. Yo creo que esa sería la solución. Hacer fuerza bruta a la clave pública para hallar los factores primos como tal. Y por último, la firma. La firma, lo mismo. Ya tenemos todos por decirlo así, las variables. Entonces ya queda solo hacer las operaciones. Con una se firma, como pueden ver, toda esta es la D es de la clave privada. Por lo tanto, el servidor es el que firma y la verificación la hace el cliente. Tanto E, la S nos da la firma, E y N todos están en la clave pública. Entonces, así es como se firman las cosas. Esta firma y esta verificación es la que nos hace de que los datos como tal no se pierdan. De que si llega a pasar algo, y por ejemplo, llega a pasar algo, digamos, vamos a mandar unos datos muy importantes. Esta firma lo que nos va a decir es que sus datos no fueron alterados, son realmente los que son, y la persona que nos mandó la firma es realmente la quien dice ser. Vamos a pasar con el AES, el Advanced Encryption Standard.
Esto es lo que les dije, el algoritmo de encriptado más usado, encriptado simétrico. Y lo que hace es, a grandes rasgos, lo que hace es que los bytes, cada byte lo convierte en otro byte por procesos internos. Aquí tenía una imagen, yo no sé, espera, voy a mirar a ver qué pasa porque no está cargando, pero voy a esperar a ver si carga, pero lo que hace inicialmente es que nosotros tenemos una llave que, no sé, en este momento tenemos tres tipos de llaves a vez. Una que tiene 128 bits, la otra tiene 192 y la otra tiene 256. Entonces, sabiendo eso, cada llave lo que hace es, con el texto que tenemos, forma un bloque. Entonces, luego de formar el bloque, o sea, inicialmente el texto, digamos, tenemos un texto. El texto se convierte a bytes y con ese byte se forma el bloque. Una vez tenido el bloque, con el algoritmo de AES, lo que hace es que, por ejemplo, ya como tenemos el bloque, podemos decir que es una tabla, entonces tiene filas y columnas. Entonces voy a reemplazar una posición por otra posición. Es decir, por ejemplo, yo digo, aquí en la imagen siguiente, por ejemplo, entonces el byte 00 ahora va a pasar a ser el byte 63. El byte 01 va a pasar ahora a ser el byte 7C, por ejemplo. Esto es hexadecimal. Para los que no hayan visto de pronto los bytes en el computador o algo así, o sea, nosotros realmente no vamos a ver los bytes como el octeto de cada binario de 1011, sino que lo que va a hacer como tal el computador es convierte esos binarios en hexadecimal. Por eso es que tenemos por un lado 16 filas y por el otro lado 16 columnas, que son las Fs y las Fs. Entonces, como pueden ver acá, las filas representan los hexadecimales de la primera cifra y las partes de la columna representan los hexadecimales de la segunda cifra. Y listo. Entonces, inicialmente sustituye los bytes y posteriormente lo que hace es, digamos, le dice a la tabla de los bytes, le dice, por ejemplo, córrase un byte para allá, córrase otro byte para allá. Y así funciona. Entonces, dentro de las mismas filas se van a correr unas posiciones predeterminadas. Y por último, lo que va a hacer es, las columnas como tal las va a mezclar, van a hacer operaciones entre ellas. Entonces, por ejemplo, el algoritmo le dice, la posición, digamos, que tenemos una tabla de 16 por 16 como dice ahí. Entonces, digamos, la posición 5,5 se va a multiplicar por la columna tal y va a formar otro byte. Y ahora va a pasar a ser ese. Y así con cada posición hasta que todo quede terminado. Y por último, con la clave AES se van a obtener unas subclaves. O sea, lo que acabamos de decir se hace 10 veces. Se hace 10 veces y por eso es tan seguro. Porque realmente el encriptado se encripta, se vuelve a encriptar, se vuelve a encriptar y así 10 veces. Y entre más pesada la clave, entre más grande, se encripta más veces. Entonces es realmente muy seguro. También se le puede hacer fuerza bruta. Obviamente siempre van a ser, siempre para la ley está la trampa, pero pues bueno, o sea, realmente es algo muy seguro y uf, siento que es algo muy inteligente por las personas que crearon eso. Es realmente genial. Luego de hacer todo el proceso que acabé de decir, lo que hace es que hace un cifrado SOR. Un cifrado SOR, para las personas que han visto las compuertas lógicas, es que, digamos, ya tenemos los binarios. El byte ya no lo vamos a ver como hexadecimal, sino que ahora sí lo vamos a ver como binario. Uno o cero lo que en alguna parte vimos como lógica. Entonces, la lógica matemática dice que el uno y el uno no pueden, va a dar un cero. El uno y un cero va a dar cero, va a dar uno. Y el cero y el uno va a dar uno. Entonces, es decir que si tenemos en las dos, por ejemplo, comparamos los bits del mensaje que hemos tenido de toda la ronda que acabamos de mencionar y los de la clave AES que tenemos nosotros. Entonces, comparamos esos dos. Si tienen el mismo bit, como tal, por ejemplo, tienen uno y uno, entonces ahora va a pasar a ser un cero. Si son diferentes, lo dejamos como estaba. Y así, entonces si son diferentes, lo dejamos como estaba y ya todo funciona así de esa manera. Y eso se va a pasar a hacer 10 veces, entonces es muy fuerte el encriptado AES. Y bueno, es lo que ahorita se utiliza para TLS, para cifrar VPNs, para comunicación segura. También este mismo a veces es el que se utiliza en encriptado de extremo a extremo en el WhatsApp. Entonces es realmente muy útil y es el pilar del el cifrado actual. Otra parte a tener en cuenta dentro del cifrado es que para todos los cifrados se utiliza algo que se llama padding. Es decir, por ejemplo, yo tengo un byte que le falta, por ejemplo, un poco de información. Entonces, ese poco de información que me falta, una función que yo escoja va a rellenar esa parte de la información con cosas random. Va a poner los números que quiera, los bytes
que le parezca mejor. Entonces, también es un pilar bueno de la información que hace que si yo hago padding, como son random, si vuelvo a cifrar la misma información dos veces, ahora me van a dar dos cosas diferentes. Puede ser que, digamos, yo le mande hoy por WhatsApp a un amigo hola y mañana le mande hola y que el cifrado sea diferente, que sea totalmente diferente y uno diga, ah, no, pero es que dijeron una palabra diferente y cuando se descifren sea la misma palabra. Entonces, el cifrado actual es realmente muy robusto. Ahora sí vamos a pasar con la parte de TLS. TLS es el protocolo que se utiliza actualmente para todos los cifrados. O sea, AES, AES y RSA son llaves como tal, encriptados para llaves. TLS es un protocolo a nivel de red. Entonces, por ejemplo, los que saben de un poquito de redes, sabrán que, digamos, en la parte de TCP, para conectarse a un servidor es necesario hacer, por ejemplo, un handshake y después de eso se va a cifrar todo el tipo de cosas. Se van a cifrar todo, realmente se va a cifrar todo y eso es lo que hace TLS, que haya seguridad entre el cliente y el servidor en cualquier caso. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer hoy es simular el TLS, ver cómo funciona todo el TLS, no hacerlo tanto al pie de la letra. Ahorita veremos qué fallas podríamos tener, qué imprecisiones podría llegar a pasar dentro del programa de Python, pero voy a tratar de hacerlo quizás de la forma más fácil y que se pueda romper. Bueno, dentro de esta imagen está cómo funciona el TLS realmente. Entonces, inicialmente, lo del TCP Handshake, eso pasa con todas las redes. Cuando nos vamos a mandar un email, cuando no, era absolutamente todo, cuando vamos a conectarnos a una página web, cuando vamos a ver quizás una película, para todo siempre se hace lo primero, lo de SYN, SYNAC y AC. Entonces, hasta esa parte no vamos a especializarnos hoy, entonces vamos a explicar cómo funciona la parte del certificado. Entonces, por ejemplo, yo soy el cliente, yo tengo mi computador y voy a buscar, no sé, por ejemplo, Cóndor, que es la página de la universidad. Entonces, busco Cóndor. Entonces, le digo al servidor, hola, soy Nicolás, estoy acá, por ejemplo. Entonces, el servidor lo que va a hacer es contestarme con un certificado. Me dice, hola, entonces por ejemplo, hola, entiendo que estás acá, entonces te mando el certificado. Dentro del certificado va a tener muchas cosas. Dentro de eso va a tener información de quién es el que lo manda, cuándo expira, cuándo inicia, la llave pública, que es lo más importante, obviamente, una firma. Ahorita realmente se los voy a mostrar con la página de Contor para que vean que no les estoy diciendo mentiras y que es algo realmente interesante. Y luego el servidor le dice, ya te mandé todo el certificado, las firmas y la llave. Entonces, ya hasta esa parte llega la parte del certificado. Luego, dentro del cambio de la llave, primero el cliente necesita verificar que sea cierto, que la firma coincida con lo que realmente es, como lo vimos ahorita con lo de la firma del RCA. Necesita todo este tipo de cosas. Y luego, para él crear sus propias llaves simétricas, las AES, y pasarle una copia al servidor y que se haga de manera pertinente. Y bueno, ahora lo siguiente que se hace es que, entonces, ya una vez verificado todo, que realmente es quien dice ser el servidor, el cliente crea las llaves y se las pasa al servidor. Entonces, es la parte que dice ahí, Client Key Exchange. Esa parte le manda las llaves y el servidor va a empezar a utilizar esa llave para cifrar todo lo que mande después de eso. Entonces, luego de eso, él le dice, listo, ya finalicé, ahora voy a empezar a utilizar el cifrado. Eso de Change Cipher Spec es que el servidor y el cliente les dice, listo, vamos a utilizar el cifrado. Vamos a utilizar la llave que me diste, el certificado que me diste. Creo que ya podemos comunicarnos y entonces empiezan a utilizar el cifrado. Es algo realmente muy robusto y pues, siento que es bastante bueno. Entonces les voy a mostrar, ahora sí vamos a pasar con la parte práctica. Lo inicial todo era para complementar una parte práctica y listo, les voy a mostrar acá, por ejemplo, con el de la universidad para que vean cómo funciona eso. Digamos, yo acá dice, digamos, el certificado es válido. Por ejemplo, ¿qué nos dice esto? Que todos los subdominios que tengan como dominio distrital pertenecen al mismo servidor. Entonces, ¿quién lo emite? Amazon, por ejemplo. Emitido tal día y se vence tal día. Este no es, este como tal, el certificado y la clave pública. Lo que dice acá es que son las firmas como tal del certificado y la llave pública. No son como tal el certificado de la llave pública, sino que son firmas para que el cliente corrobore todo esto como lo habíamos dicho anteriormente. Siempre ambos tienen que verificar, ambos tienen que decir cuál es su firma, tengo que verificarla para que podamos continuar con el proceso. Lo mismo pasa con TLS. Cuando él dice cambia de cifrado y le dice que finalice,
tanto el servidor como el cliente tiene que corroborar la firma otra vez. Entonces, no hay forma que dentro del encriptado del TLS llegue a pasar algún error y, por ejemplo, un atacante pueda ver ese tipo de cosas, a no ser de que las llaves sean débiles, como ahorita lo vamos a hacer en la práctica. Si vemos un poquito más a detalle, por ejemplo, miramos, acá les iba a mostrar, por ejemplo, acá significa que el certificado de la versión es número 3, es el número de la serie, por ejemplo, el algoritmo acá, la firma del certificado. Acá dice que se va a codificar con RCA, ahorita les voy a enseñar a romper el RCA. Este PKCS es el algoritmo que hace el padding para lo que les dije, añadir randoms, bytes random a los datos. Acá el emisor. Otra parte bastante importante es que todos los navegadores web internamente tienen un CN, tienen una base de datos que tiene un CN. El CN como tal son como por decir así, los emisores que conocen. Entonces, por ejemplo, yo soy Google. Entonces yo conozco a Amazon, también conozco a Google, conozco a la empresa de, por ejemplo, la empresa de, no sé, de una empresa de nube que haga certificados. Entonces, cualquier cosa que no me la envíen ellos, yo la voy a rechazar y yo no voy a permitir que mi cliente se conecte porque es una falla de seguridad, yo no voy a permitir eso. Entonces, eso es una de las partes más importantes para que se pueda hacer bien el protocolo. Entonces, por ejemplo, Amazon tiene su parte de la compañía que se llama Amazon Trust Service. Y ese Amazon Trust Service es el que se encarga de hacer todo este tipo de cosas. Igualmente con Google, igualmente con un montón de empresas, pero, pero pues todo eso está dentro del navegador y realmente no me sé todas. Amazon, de dónde proviene. Otra parte bastante importante es que esto de la validez, lo primero que se hace con el certificado es verificar que no se haya vencido, ni que estemos antes de la fecha, es decir, que no se haya expirado ni que estemos antes de la fecha que el servidor emitió el certificado. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, en 2024 se hizo y va a durar hasta 2025, hasta octubre. Por ejemplo, acá dura un poquito más de un año. Lo recomendado es que dure 3 meses el certificado por cuestiones de fuerza bruta y de todo ese tipo de cosas. Entonces, quizás acá Condor tiene una vulnerabilidad y no sabemos. Acá, ¿qué más podemos mostrarle? El algoritmo de la clave pública, lo mismo que aparecía arriba. Y esta parte es lo que yo les hablaba, que una clave pública contiene el módulo. Esto es lo que hablábamos, que RCA tiene el N. Todo esto se convierte en un número entero y es lo que llamábamos N. Y el exponente público acá es el E, que nosotros también llamábamos ahorita dentro de la parte de la RCA. Listo, todo esto, ¿qué más tenemos? Y acá otra vez las mismas firmas. Y listo, ya esa es como la parte importante que les quería mostrar dentro del certificado. Y ahora sí, vamos a pasar con la parte práctica. Continuando con esa parte, abran su programa en Python y les voy a mandar un archivito, un ejecutable, no crea que es un virus. Les va a mandar un ejecutable para que lo ejecuten y con esa parte vamos a hacer la práctica. Otra cosa también es que las personas que tengan Linux no van a poder hacer la práctica. Se me olvidó decirles porque lo que pasa es que yo estoy haciendo el ejecutable desde una librería de Python y esa librería de Python no funciona muy bien en Linux. Y los ejecutables de Python y de Linux son muy diferentes, por lo que no se va a poder hacer. Todos tienen que estar en un entorno Windows y tienen que ser cualquier cosa de Python. Listo, miren a ver, lo voy a mandar ahí por el chat y miren a ver si de pronto lo veo. Ahorita en el repositorio van a ver cómo funciona ese link, ese ejecutable para que no vayan a pensar que son virus, que tiene cosas malas, bueno, que no sé, lo que se les imagine. Entonces ahí está el drive. Me confirma si se los dejó instalar. Es un archivo encriptado, entonces tienen que desencriptarlo y correrlo ahí. Yo tengo exactamente el mismo acá. Voy a correrlo acá para que vean cómo funciona. Mira, entonces voy a compartir pantalla y voy a mostrar cuál es la salida para que no desconfíen. Entonces, acá lo corremos y lo que va a hacer es esto. Nos muestra una clave pública, un certificado y nos muestra, bueno, la clave AES, nos muestra los mensajes y ya. Entonces, no tiene nada de raro. Realmente no tiene nada de raro. No vayan a desconfiar, por favor. Me avisan, por favor, cuando terminen de instalarlo y ya de una vez empezamos con la práctica. Buenas noches, ¿cómo vas? Tengo una Bien, pregunta. bien, dime. ¿Por qué es que se usan solamente números primos? O sea, ¿qué tienen que ver ahí los números primos? Es que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablábamos del D, en la parte del D, voy a volver a mostrar esa parte. En esta parte. En la parte acá del D, cuando hablamos del D, espera, comparto. Mira, en esta parte del D, acá, esta parte del D
esto del inverso modular solo se pueden hacer con números como tal que sean, por un lado, que sean coprimos, tanto E como Phi, por eso es que el E a la menos uno solo funciona para números coprimos. Y realmente se usan números primos por eso, porque el Phi tiene que derivar de un número primo y el E también tiene que ser un número primo para hacer la operación para hallar el D. Y también otra parte bastante importante que no mencioné es que el mensaje no puede ser superior a la longitud que tiene el n, porque lo que vamos a hacer es nosotros convertir una información en algo que lo pueda, por decirlo así, almacenar. Entonces tenemos un número 5000 y por ejemplo el 1.000.000 el 5000 se puede guardar dentro de ese 1.000.000 y lo podemos devolver y no se va a perder ninguna información. Pero si, por ejemplo, tenemos un número gigante y lo guardamos en un número pequeño, lo que pasa es que al devolverlo, ese mod, cuando le hallemos el residuo, no va a tener no va a tener cómo decir, la función no va a devolver algo que realmente devuelva toda la información. Probablemente devuelva un pedazo o probablemente haga un ruido gigante a la información y nos dé algo diferente. Y lo de los primos, pues aparte de eso es ¿por qué qué? Porque otro algoritmo anterior a ese también utilizaba primos y siempre los primos se han utilizado para algoritmos de encriptado. Y también el algoritmo de curva elíptica utiliza poco de números primos, pero pues no, no. Acá el pilar son los números primos, dentro del resto de algoritmos no. Listo, entonces, pues primero crear un archivo el que quiera en Python. Voy a mostrarles cómo se activa un entorno virtual para que no vayan a hacer, sí, la otra es esa. Y también para la fuerza bruta. Por ejemplo, les voy a hacer les voy a mostrar algo. Por ejemplo, acá, digamos acá, ponemos hay varios algoritmos para uno factorizar un número grande. Y lo que pasa es que entre más números pequeños conformen un número grande, es decir, por ejemplo, tenemos un número gigante que tiene 100 factores, el computador lo va a procesar muchísimo más rápido y va a factorizar cada parte de mejor manera. En cambio, si son primos, pues es bastante complicado. Tienen que probar uno por uno, hasta llegar a la mejor parte, hasta llegar a factorizarlo bien. Como yo creé el programa, pues yo sé que la debilidad del programa puede que sea una clave de 1024 bytes, de 1024 bits, pero es insegura porque está compuesto de un número muy pequeño, un primo muy pequeño y un primo muy grande. Si tenemos eso, obviamente el programa va a inferir que ya tiene, si haciendo la fuerza bruta, va a encontrar primero el número pequeño primo y ve que el otro número grande es primo, entonces ya no tiene nada más que factorizar. Por eso es que el mío es inseguro, pero pues sí, los primos son muy difíciles de factorizar. La forma más segura de que una clave pública sea realmente segura es que sea primero una clave larga y segundo que los primos que la componen ocupen la misma cantidad de bytes por decirlo así, cada número ocupe la misma cantidad de bytes, tenga la misma longitud, por decirlo así. Por ejemplo, les voy a mostrar este SageMath ahorita porque el SageMath lo que hace es que es un programa que es muy útil para factorizar, es la forma más fácil y más rápida de hacerlo es con este programa. Lo que pasa es que Sage no soporta Python, entonces vamos a tener que utilizar SymPy por cuestiones de que nos deja, porque pues hay sin nada que hacer. Sage no está disponible para Python, pero cuando necesitemos hacer cálculos y cosas así con matemáticas, Sage es un programa muy interesante y muy fuerte en esta parte. Listo, entonces inicialmente vamos a crearnos un entorno virtual para que, aquí ya tengo un entorno virtual activado, pero para mostrarles cómo se hace, les voy a enseñar. Entonces, inicialmente vemos, no tengo nada, entonces primero con este comando, lo que vamos a hacer es crear un entorno virtual. El entorno virtual lo que hace es que empaqueta todas las librerías que vamos a utilizar para que no vaya a dañar de pronto el interpretador o que de pronto no se vayan a dañar algunas rutas, porque suele suceder mucho. Y fuera de eso, de pronto si nosotros necesitamos mandar el archivo, ya podemos mandar el entorno virtual y le corre a cualquier persona, no tenemos ningún problema. Entonces siempre de hacer un archivo en Python, traten de hacer entorno virtual. Buenas prácticas y buen diseño. Lo creamos y empieza a activar solo, lo empieza a crear. Dentro de Linux también funciona igual el entorno virtual por si quieren, por si en algún momento necesitan desarrollar algo en Linux, solo que se utiliza, por ejemplo, acá yo lo que voy a hacer es, y acá tiene scripts y luego tiene activate. Si yo estuviera en Linux tendría que ponerle un source al inicio, pero bueno, no va al caso. Entonces, acá para saber que está ya dentro del entorno virtual tenemos este pedacito de acá que nos dice, bueno, usted ya está en el entorno virtual, ya puede instalarle las librerías y manejarlo bien. Entonces, bueno, ya que estamos en el entorno virtual, también les voy a mandar un archivo de texto, pero
Bueno, si no los deja mandar, entonces les paso el link al GitHub y lo descargan y ya, porque para tampoco complicarnos tanto. Estos requerimientos, yo sé que algunos han visto en los GitHub, son las librerías que nosotros instalamos, las librerías que a veces utilizamos. Creo que tampoco deja mandarlos, entonces les vamos a mandar el link al GitHub y ahí lo descargan para que lo hagan. No, no me va a complicar tampoco tanto por eso. Descargan, por favor, la parte de requirements.txt. Ya una vez que tenemos ese pedazo el pedazo no, sino como tal, las librerías que vamos a necesitar, hacemos un pip install requirements, install -r requirements. Hasta ahora solamente estamos instalando las librerías para que todo vaya a funcionar bien, para que no vaya a pasar nada raro. Pip install -r requirements. Aquí va a empezar a instalar todo. Dentro de las librerías hay dos bastante importantes dentro de la criptografía en Python. Una es PyCrypto y la otra es Cryptography. Con una yo la utilicé para manejar los certificados y con otra para las llaves públicas, para la llave pública. La verdad, Python es bastante seguro en esta parte de las librerías, por lo que no me dejó crear un certificado con una llave criptográfica débil. Tenía que crear una llave por defecto y era muy grande y obviamente no iba a factorizar. Normalmente las llaves que son de 2048 bits y que tienen los números primos de la misma longitud se demoran años, incluso cientos de años en hacerle fuerza bruta para que funcione. En cambio, por ahí las que son de 1024 bits pueden tardar menos de una semana. Entonces, es bastante importante aclarar eso, que entre más largo sea un número, obviamente más difícil será de factorizar. Listo, ya pudieron instalarlo. Ahí está el GitHub, ahí pueden ver cómo funciona el punto .exe. No les quería mostrar para que vieran cómo iba a ser todo el proceso, pero ahí ya tengo todo planteado dentro del repositorio. Creo que ya me instaló, entonces voy a ir siguiendo. Si necesitan que vaya más lento, que vuelva a explicar algo, me dicen y lo volvemos a explicar, no hay problema, aquí estamos para aprender. Las librerías siempre pesan bastante, por eso también el punto .exe estaba pesadito, porque lo que hace la librería es guardar todos esos en un solo archivo ejecutable grande y la verdad es bastante pesado. Listo, entonces listo, ya tenemos hasta eso, hasta ahí todo bien. Ahora sí vamos a empezar a echar código. Entonces, inicialmente lo que yo les dije, para hacerle fuerza bruta, obviamente lo único que tenemos que tener nosotros es como tal la llave pública y hacerle fuerza bruta a la n, o sea, factorizarla y ya no tiene mucho pierde. Lo que pasa es que, ¿porque es tan seguro? Porque los certificados se van renovando cada cierto tiempo y obviamente se factorizan quizás con redes gigantes de computadores y se llegan a factorizar más rápido. Entonces, inicialmente lo que va a hacer es importar una librería que sirve para los procesos, para ejecutar como tal el binario que tenemos y que no haya ningún pierde. El binario siempre va a ser claves públicas random y un certificado random, por lo que, pues quizás si lo utilizamos en un momento u otro, variará, pero pues bueno, ya con esto tendremos como tal la salida del ejecutable y ya no tiene ningún pierde. Listo. Entonces, inicialmente para la ruta tenemos también otra librería, también nos toca importar otra librería, la de OS, se me olvidó. Entonces acá importamos OS, que como tal nos va a llamar todas las funciones del sistema operativo. Entonces, una de las funciones que tenemos es la del pad.join. Ese pad.join lo que nos va a hacer es que nos va a unir como tal la ruta que nosotros necesitamos. Bueno, esto se demora un poco. Dentro de esto no tiene ningún pierde, es manejar como tal el Python, pero no, realmente no es que no es tan complejo. Y bueno, acá, obviamente, esta parte de acá se nos para dentro de la carpeta, es como si le dijéramos PWD, es como si le dijéramos en qué carpeta estás, en qué ruta absoluta estás. Entonces, en este momento estamos en esta carpeta de Python Project, pero necesitamos leer es encrypt.exe. Entonces, lo que vamos a hacer acá es escribirle encrypt.exe. Entonces, tenemos la ruta como tal de la carpeta y luego, entonces, bueno, ya que sabemos qué es lo que se va a ejecutar, ahora lo que tenemos que hacer es llamar el proceso. Obviamente, llamando el proceso, también, ahora sí tenemos que utilizar la librería que les había mencionado. Y este punto popen, inicialmente esto lo que va a hacer es, tenemos la ruta, lo va a ejecutar. Este punto popen, esta parte de acá, el punto popen lo que hace es que se corra dentro del mismo hilo, para que no se vaya como tal para que no se consuman muchos recursos de más. Entonces el punto popen es como un buen uso de la librería para que no se vaya a volver a abrir otro hilo y que se vuelva muy pesado el programa. Entonces, utilizamos eso y esta parte lo que vamos a hacer es ese punto poem si es necesario. Bueno, el resto para esto, para los errores por si acaso, para validarlo y decir que es texto, para que solo me lea la parte de texto por si de pronto llega a fallar el programa o algo.
Si no, no falla. Entonces, listo. Ya tenemos el proceso, tenemos como tal la ruta, el proceso, y ahora vamos a llamar la salida. Obviamente sí tenemos lo que vamos a llamar es solo la salida. Acá lo que hacemos es guardar toda la salida del ejecutable en una sola variable, en la variable de salida, para que con eso trabajar y no tener que volver a utilizar el proceso. Inicialmente lo que vamos a hacer es llamar la llave pública. O sea, lo primero que vamos a hacer es llamar la parte de la llave pública para hacer la fuerza bruta. Entonces, por ejemplo, llave, como son varias líneas, yo lo voy a tratar como un arreglo, por facilidad, porque pues me parece lo mejor. Bueno, aquí nos está ayudando el intérprete, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un muy buen aliado porque lo utilicen. Entonces, sabemos que una de las salidas que tenemos, les voy a mostrar acá, bueno, lo voy a volver a ejecutar porque ya se perdió. Acá era encrypt.exe. Entonces, la primera parte que necesitamos es que las llaves empiezan así. Empieza así. Esta es la llave. Empieza con begin public key y termina con end public key. ¿Por qué se ve de esta manera y no números? Por ejemplo, podría ser una pregunta bastante interesante. Porque este es un formato, para el encriptado se llama un formato PEM para compartirse de manera más segura. Esto realmente es los binarios como tal convertidos a base 64. Entonces acá si otra vez ponemos esto en binarios, lo que vamos a ver es un montón de bytes. Y esos bytes como tal internamente tienen la N y la E. Listo, entonces por eso lo mismo pasa con el certificado. Dentro del certificado, como vieron ahorita dentro del Cóndor, acá entonces por ejemplo dice emisora Nicolás Velasco, no sé, tiene una llave pública acá internamente, tiene un montón de cosas. Pero realmente esto es el formato PEM que está en base 64 todo. Entonces, listo, ahora sí, ya sabemos que lo que va a hacer es que necesitamos esta parte. Si encuentra este pedazo, le decimos a Python que si encuentra este pedazo, si encuentra este pedazo, entonces va a hacer algo. Entonces, si encuentra este pedazo, lo que va a hacer es que, por ejemplo, empiece a capturar o empecemos de una vez a llamar. Entonces, yo lo que voy a hacer, como lo había premeditado, es que manejar un booleano para cómo va a funcionar esto. Igual se puede hacer de muchas maneras, pero siento que la manera más óptima es hacerlo con esto. Ahora, sí verificar si el booleano funciona. Entonces, ya una vez que encontró esta parte, ahora sí va a empezar a añadir dentro de esta variable que teníamos el resto. Entonces, if llave.append line.strip. Lo que va a hacer esto es que va a empezar a añadir todo dentro de la variable de la llave, para después meterlo dentro de una llave pública dentro de la librería. Ya tenemos esa parte. ¿Qué pasa si llegamos al final? Porque va a haber en algún punto que vamos a llegar a esta parte. En algún punto nuestra salida del programa va a llegar al en public key. Entonces, en public key lo que va a pasar es que obviamente primero la captura va a ser falsa. ¿Por qué está de esta manera? Porque como tal la llave pública lo compone todo, no lo compone solo esta parte de acá de las tres, o sea, como tal toda la base 64, sino que lo compone desde el primer guión hasta el último guión. Entonces, con eso ya tenemos que va a capturar absolutamente todo. Y ya una vez que llegue a esta parte, pues ya rompemos el bucle for, porque para qué vamos a seguir utilizando el bucle for que itera sobre la salida si ya obtuvimos lo que quisimos. Entonces ya esa parte, bueno, listo, hasta esa parte ya ahí todo bien. Entonces lo dejamos así, ya tenemos la llave, ya tenemos todo. Y ahora vamos a llamar una llave pública, por ejemplo. Tenemos una nueva variable, bueno, ahí nos ayuda la inteligencia artificial, y es que, como sabemos, esta llave es un arreglo, por lo tanto va a tener varias líneas. Esta llave pública se va a conformar con muchas líneas y cada línea va a estar separado de un salto de línea. Captura una línea, hace el salto de línea, la agrega acá. Captura la otra, hace el salto de línea y la pone acá, así. Eso es lo que va a hacer esto. Si quieren, podemos probar acá. Si quieren, voy a probar a ver cómo va a funcionar el programita, así de pronto, a ver qué pasa acá. Python. Aquí sí toca correrlo desde la terminal porque lo que pasa es que como activamos el entorno virtual manualmente, también tenemos que ejecutarlo manualmente. Entonces le llamamos desencriptador.py, a ver qué pasa, a ver si está funcionando. Mira, ahí no me hizo quedar mal, está funcionando perfecto. Y ya tenemos la llave pública, entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, voy a borrar esta parte, nomás era como para mostrarles que iba funcionando todo perfecto. Voy a llamar ahora sí una llave pública. Ahora vamos a utilizar otra librería. Bueno, aquí otra vez importamos la llave. Esto es lo que va a hacer la librería, es que un objeto dentro de la librería de RCA es la llave pública. Y acá nos importa una llave pública que nosotros ya tenemos. Esto solo recibe formato PEM. Por eso es que lo hice de esta manera.
Entonces, toca otra vez importar, toca importar la librería porque si no, no la va a leer. Entonces importamos crypto.cipher.cipher. Toca importar esa librería. Listo. Ya con esta librería ya nos debe funcionar y sí, ya con esta librería se supondría que nos debería funcionar. Ah, está botando el error porque lo que pasa es que como el entorno virtual y eso está lo configuré manualmente, no me lo está leyendo el intérprete del PyCharm. Entonces, bueno, entonces no pasa nada. Acá ustedes podrán mirar que si lo imprimimos, va a imprimir algo completamente diferente. Ahí, ¿qué pasó? Pues ya, ahora sí, no voy a tener que, ahora sí lo volvemos a manejar. Está, sí, todo listo. Ya ahora sí ya debería funcionar. Acá lo que nos va a imprimir es en qué posición de memoria quedó. Acá como vemos, es una cosa rarísima. En la posición de memoria en la que guardamos la llave pública. Si queremos imprimirla como la teníamos anteriormente, tenemos que hacer eso, un export key, ahí lo que parecía punto de code. Listo. Ahí sí, ahí ya debe funcionar normal. Export key, bueno, export key no es, creo que primero es de code. Porque, bueno, falta esto, listo. Y así ya debería funcionar normal y ya debería imprimir completamente, sí, ya funcionó completamente. Entonces, ya tenemos la llave pública. Esta librería de RSA nos permite llamar la N y la E de la llave pública. Entonces, ahora vamos a llamar esa parte. ¿Qué vamos a llamar? Por ejemplo, primero llamemos la N, public.N. Y llamemos la otra parte, el exponente. Bueno, aquí ya podrán mirar. Les voy a mostrar qué longitud tiene tiene esta tiene como tal esta llave pública porque si se dan cuenta es algo larguísimo que ustedes dirán, no, eso es imposible de factorizar. Pero un computador nos lo permite factorizar en segundos. Es un número gigantesco, gigantesco, gigantesco. Ya sabiendo esto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacerle fuerza bruta como tal a la n. Ya solo queda factorizarla en sus factores primos. Esto lo hacemos con SymPy. Hay una función dentro de SymPy que se llama factorint. Este factorint lo que nos va a hacer es factorizarlo y ya. Entonces, sabemos que tenemos dos números, la P y la Q. Entonces, utilizamos factoring para N y vamos a utilizar las llaves. ¿Por qué las llaves? Porque la función de factoring nos va a botar un diccionario. Y el diccionario tenemos que especificarlo. Nosotros sabemos que siempre el diccionario de factorizar esto nos van a dar dos números, la P y la Q. Entonces, por eso yo lo puse predeterminado. La P y la Q. Entonces, acá también toca importar el SymPy. Acá lo corremos y vemos qué pasa. No me vuelvo a porque listo. Ahora sí, Factory, hasta ahí creo que está funcionando todo bien. Factory N.keys. Listo, creo que sí está funcionando todo bien. Bueno, voy a volver a correrlo. Sí, creo que hasta ahí debería correr todo perfecto. Listo, vamos mirando a ver si va funcionando. En esta parte ya lo que hicimos fue ya logramos romper la llave pública. O sea, ya en esta parte nos saltamos la parte del encriptado. Es decir, que en esta parte ya vulneraríamos el protocolo, según eso. O sea, yo como las creé predeterminadas, lo que les dije, una la hice con un tamaño muy corto y la otra la hice con un tamaño muy largo. Y esto nos permite factorizarlo de una manera rapidísima. Si tuvieran la misma longitud, pero tuvieran, por ejemplo, y dieran de la misma longitud del n, sería imposible de factorizar. Duraríamos ahí días, duraríamos semanas probablemente. Entonces, por eso es importante que tanto la llave tenga una longitud larga y la creación sea adecuada, sea segura. Ya la parte importante ya la hicimos. Ya la parte de romper las llaves ya la hicimos. Ahora, lo que necesitamos es que ya tenemos como tal P y Q, tenemos E, entonces ya ahora falta hacer el resto hallar el resto de las variables. Una de las variables es phi. Entonces, la variable, como lo había dicho, entonces es P-1 y Q-1. Ya tenemos absolutamente todo. Y acá, dentro de Python, la función POW de SciPy también me permite hacer el inverso modular sin tener que especificar nada. Entonces, lo hace rapidísimo. Y ahora sí podemos construir la llave privada. Es decir, que a partir de una llave pública, probablemente la que vemos desde el certificado, lo que estamos haciendo para que lo vean de una mejor manera es como si acá, por ejemplo, tuviéramos esta parte, como si ¿dónde estaba? Algoritmos. Es como si de esta parte que nos lo da público,
lo lográramos romper y lográramos sacar una clave privada para desencriptar todo. Entonces, realmente todo es público. Lo único que nosotros estamos haciendo es mirar la forma de cómo recuperar los datos encriptados. Listo. Entonces, seguimos con esto. Ahora sí. Entonces, la misma librería de RCA nos ayuda a construir si nosotros le pasamos todas las variables. Esta es la de, creo que es PyCrypto, que nos puede ayudar a construir manualmente. Si tuviéramos la otra, la de Cryptography, que también fue la otra librería que puse dentro de los requirements, esa librería no nos permite hacer eso. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Entonces, ya tenemos esa llave privada. Yo las llaves que son, por decirlo así, las reales, las estoy haciendo en inglés y las que tenemos de las salidas del texto del ejecutable, las estoy haciendo en español, como para diferenciarlas un poco. Entonces, no, esto, bueno, no. Esta vamos a dejarla así. Vamos a dejarla así para que, bueno, como para tenerlo en cuenta, para que quede en inglés, por ejemplo, para diferenciarla. Y ahora vamos a crear el desencriptador. Como les dije, el desencriptador es un algoritmo importante, que es el PKS1. Así lo llamamos en Python. Y bueno, lo vamos a llamar así tal cual como está acá. Esto lo que nos hace es crear un desencriptador y realmente es el mismo que estaba utilizando acá el certificado de acá, porque miren, si ven acá, para acá dice. Acá dice algoritmo. Estamos utilizando exactamente el mismo, PKCS1. Entonces, estamos haciendo prácticamente que algo similar a lo que hace el Contour. Bueno, luego de hacer esto del desencriptador, ahora ya tenemos esto. Ahora, ¿cuál es la siguiente cosa que necesitamos bastante importante de hacer? Vamos a volver a ejecutar el binario, a ver qué tenemos. El certificado, como es solamente para validar el TLS, no lo voy a llamar ahorita. Si queda tiempo al final lo hago para mostrarles cómo se muestra el firmado, cómo se muestra todo, pero bueno, ahorita miramos al final, si alcanza el tiempo. Ahora sí, tenemos esta clave AES encriptada. Entonces vamos a tratar de capturar esa parte del ejecutable. Voy a hacerlo con el mismo binario, con el mismo booleano que utilicé ahorita. Eso, mira, vamos a ver qué pasa. Bueno, esta parte realmente no va así. Bueno, esta parte toda me la hizo mal. Para cada línea de la salida. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a normalizar inicialmente. Luego, si vemos que el booleano es... Inicialmente lo que voy a hacer es verificar si el booleano es verdadero. Porque si es verdadero, porque si es verdadero va a capturar y si no, pues no va a capturar. Ahorita miraremos qué pasa, cómo vamos a verificar eso. Lo primero es que vamos a copiar esta parte de acá, clave AES encriptada. Listo, clave desencriptada. Si encontramos esto dentro de una línea, lo que va a hacer es modificar el valor del capturando. Entonces, capturando va a ser igual a true. Y ahora ya verificamos que el capturando está en true, entonces ahora sí vamos a capturar como tal todo. Entonces, para capturarlo, pues es algo similar a lo de ahorita. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, llave a es, por ejemplo, llave a es, pongámosle encriptada, por ejemplo. Entonces, esto va a ser igual para utilizar la llave a es encriptada, lo que necesitamos es mandarlo a formato de bytes para que dentro de los bytes se puedan hacer los procesos que ahorita expliqué detalladamente dentro del AES. Entonces, tenemos eso. Entonces, tenemos que llamarlo. Primero lo vamos a todo lo vamos a llamar a bytes. Y lo que tenemos acá dentro de acá, esto es hexadecimal. ¿Cómo sabemos que es hexadecimal? Porque no tiene ninguna letra después de la F. La última letra, como pueden ver acá, es la F. Es hexadecimal. También como yo obviamente lo hice, pues yo sé que es hexadecimal y siempre las claves AES se comparten en hexadecimal dentro del protocolo de TLS. Entonces lo estoy tratando de hacer lo más preciso que puedo hacia el protocolo, lo más preciso que puedo hacia la web para que vean cómo funciona internamente. Bueno, aquí ya capturé esa parte, entonces ya podemos decir que rompa el bucle. ¿Por qué? Porque, digamos, captura esto. La siguiente línea la va a capturar. Y ya, yo no necesito capturar nada más porque solamente es una línea que necesito capturar. Entonces, ahora ya tenemos esto. Entonces ahora vamos a llamar otra variable. Lo que necesitamos ahora es que ya tenemos la variable, ya tenemos la llave AES como tal encriptada. Necesitamos desencriptarlo
con este desencriptador que yo mencioné acá. Entonces, tenemos que esta llave desencriptada pasárselo a ese desencriptador, pero para eso, entonces voy a guardar todo. Pues, entonces, para eso, lo que necesito llamar el desencriptador. El desencriptador lo que va a hacer es esto, decrypt. Entonces, va a desencriptar esto. Esto para llamarlo ahorita, pues le voy a poner entonces acá llave a S, por ejemplo. Llave a S. Lo voy a dejar ahí para que lo guardemos dentro de una variable y posteriormente lo utilicemos de mejor manera. Bueno, ya dejamos eso ahí, ya veis, dejamos. Entonces ya tenemos prácticamente todo. Ya tenemos la clave pública, la clave privada, la llave AES, es decir, que ya podemos desencriptar todo. Ya prácticamente ya hicimos todo lo que un hacker en un momento lo haría. Actualmente es bastante complicado encontrar esta vulnerabilidad porque más o menos desde 2018 están acogiendo medidas bastante seguras para este protocolo, pero quizás si hay alguna configuración está vieja, o quizás de pronto la de Condor tiene alguna forma que creó mal la llave que no creo realmente, pueda hacerse este tipo de ataque. Ya tengo todo. Ahora lo que necesitamos es, tengo unos mensajes, como pueden ver acá, ya tenía, entonces, ya tengo esto desencriptado, tengo la llave privada y ahora tengo que utilizar los mensajes. Entonces, vamos a, vamos a mirar cómo lo hacemos. Lo que voy a hacer inicialmente es otra vez vamos a mirarlo del capturando falso. Estoy utilizando este booleano siempre para capturar todo dentro del ejecutable. For line en salida, lo mismo de siempre. Línea es igual a línea punto strip. Este mensaje encriptado, lo que va a hacer como tal es que recibe como tal el hexadecimal. Como podemos ver acá, todos son hexadecimales por la misma razón. La última letra que podemos ver dentro del abecedario es la F. Siempre es la F, siempre es la F. Y como para transportarlo de manera más fácil y que no se vean como bytes, usualmente los mensajes se pueden transferir como bytes o como hexadecimal. Ahí sí depende cómo lo defina como tal la aplicación o el aplicativo. Luego de este capturando, lo que voy a hacer es, si el mensaje está encriptado, si encuentra esto, si encuentra la parte esta de, por ejemplo, mensaje uno. Estoy haciendo exactamente lo mismo que siempre hago para capturar la parte del binario. Entonces, si encuentra esta parte, si encuentra esta parte dentro de la línea, va a hacer esto, captura encriptado y los bytes los pasa, como tal, el texto lo pasa a bytes y se rompe el bucle. Ahí la inteligencia artificial lo hizo bastante bien y listo. Entonces, otra parte bastante importante que se me olvidó mencionar es que el AE se lo puede hacer fuerza bruta. Y para cada mensaje que nosotros mandemos, necesitamos cambiar como tal la clave completa. O eso es lo que nos dice el principio o sea, inicialmente fue lo que se propuso con el AES para que fuera más seguro. Pero una forma de solucionar esto y que la clave no fuera cambiando cada vez que fuera un mensaje como para que no volverlo tan engorroso y no volverlo tan pesado, que se demorara tanto las transacciones de datos y de todo. Entonces, lo que se hizo es que se le añade algo que se le llama un vector de inicialización. Este vector de inicialización lo que hace es que modifica los bytes del texto para que es como un padding, pero diferente, por decirlo así. Entonces, el vector de inicialización cambia como tal los bytes de cada mensaje que estamos mandando. Pero ese sí necesita ser modificado dentro de cada mensaje. Y ese no necesita ser encriptado. Entonces, por ejemplo, yo mando la clave a esa encriptada, pero el vector de inicialización lo puedo mandar como yo quiera. Da igual que una persona externa, un atacante, lea eso porque no tiene ni idea de lo que tiene la llave AES. Pero como yo ya la tengo, pues da igual. Ya tenemos esto, ahora vamos a desencriptarlo. Siempre dentro de un mensaje que está en hexadecimal, los primeros 16 bytes del mensaje son el vector de inicialización y posteriormente la clave AES, mensaje encriptado a bytes. Entonces, utilizamos el mensaje encriptado. Este punto, 2.16 significa que son los primeros bytes. Mensaje encriptado. ¿Qué pasó? Tenemos el mensaje encriptado y luego de esto, lo que necesitamos hacer es descifrarlo con el desencriptador y con la clave AES que ya tenemos. Y el texto como tal, el texto cifrado que teníamos el resto después de los 16 bytes. Entonces, esto coge los primeros 16 bytes y esto coge el resto de la información. Ahora vamos a crear un desencriptador con la parte de AES. También gracias a la librería de AES, lo que tenemos es, primero necesitamos llamar la llave que nosotros ya cogimos. La llave que ya cogimos fue llave AES, por ahí debe estar. Aquí está, llave AES. Sí, entonces sí es. Después de eso necesitamos llamar esta parte de la librería, si esa parte está bien. Y luego el vector de inicialización.
Sí, listo. Entonces, ahora sí ya debe funcionar todo esto. Esa parte ya debe estar bien. Y ahora para desencriptarlo, lo único que tenemos que hacer es mensaje desencriptado. Pongámosle otra variable. Entonces, ya tenemos el desencriptador. Hacemos exactamente lo mismo que lo que hicimos en la anteriormente. El mensaje desencriptado lo que va a hacer es, inicialmente quita el país que le puedan añadir a cualquier texto. Quita el país. Luego del desencriptador, utilizamos el desencriptador y el desencriptador va a desencriptar el texto que habíamos cifrado inicialmente con AES. Este AES lo que va a hacer es agrupar en los bloques que yo les decía anteriormente cuando expliqué AES, agrupar los bloques de texto para con esto desencriptarlo y no desencriptar como tal todo el conjunto de texto, sino primero dividir en caso de que sea muy largo el texto y a cada tabla, por decirlo así, a cada bloque, hacerlo su desencriptado y luego unirlos. Este un pad también tiene su librería, la desencriptamos, la ponemos. Luego el mensaje desencriptado, pues si vemos acá, el mensaje desencriptado, por ejemplo acá, mensaje desencriptado, ya lo que tendrá acá será, creo que probablemente lo bote en binarios, o bueno, ¿verdad que toca? Tenemos que ver Python 3, listo. Probablemente lo que vote es una cantidad de binarios que no entendamos absolutamente nada. Ah, no, ya, sí lo voto, pero lo voto igualmente en binarios. ¿Qué es lo que dice acá? Hola, preparado para el CTF y el Mirab del sábado. Entonces, ven, miramos a ver. ¿Por qué pasa esto? Porque este B inicial indica que el que va a pasar adelante de esto serán solo bytes, únicamente bytes. Los bytes que nos encriptados, para poner los bytes, tenemos que hacerle esto, decode. Este decode únicamente leerá ASCII, lo que nosotros conocemos como ASCII, pero es que muchas veces esto se sale fuera de algunos binarios, algunos bytes y algunos binarios se salen dentro de ASCII, entonces tenemos que buscar otra manera de codificarlo. Puede ser UTF-8, podemos UTF-16, o Latin también es uno que no tiene ningún problema con eso. Entonces, vamos a mirar si lo decodificamos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que logramos capturar? Hola, ¿estás preparado para el CTF del Meetup del sábado? Entonces, listo. Ahí miramos cómo logramos de este mensaje que no se sabía absolutamente nada, de este mensaje inicial, ya obtener qué es lo que realmente funciona. Ya teniendo eso, pues ya creo que lo más pertinente sería crear una función, ¿no? Pues creamos una función con todo eso y ya sería lo más fácil. Y ya prácticamente ya tendríamos todo. Entonces, vamos a definir, entonces, desencriptar mensaje, por ejemplo, desencriptar mensaje. Y esto va a tener el número y, y esto acaba de retornar el mensaje. Mensaje original es igual a mensaje.decode. Listo. Y esto va a retornar el mensaje original. Listo. Mensaje original. Listo. Ahora sí, ya debe funcionar perfectamente. Quitamos esta parte, toda esta parte la quitamos y vamos a utilizar. Entonces, el primero es el mensaje uno. Son cuatro mensajes, por lo tanto sabemos que son cuatro que tenemos que manejar y ya. Entonces, el mensaje uno, ya tenemos que encriptar mensaje. Printeamos mensaje uno, mensaje uno. Venga, mira, vamos a ver si funciona. Probablemente se está demorando mucho, probablemente por lo de factorizar. Pero bueno, vamos a ir continuando para ahorita en la segunda ejecución, ya que todo quede perfecto. Listo. Aquí vemos que ya está funcionando. Hola, ¿estás preparado para el CTF? Entonces, ya solo queda hacer lo mismo con cada uno y ya. Desencriptar, write, mensaje 3, mensaje 4 y listo. Aquí ya quedaría todo. Ahora lo veremos ejecutar y vamos a ver qué pasa. También con la salida que ahorita verán, también los quiero invitar al CTF que realizaremos este fin de semana. El que quiera puede participar, no es necesario que tengan conocimientos avanzados, solo necesitan ganas de aprender y pues realmente sin ganas de aprender o quizás de investigar nuevas cosas. Lo hacemos también un poco básico para que cualquier persona pueda entrar y pueda descubrir un nuevo mundo que quizás le pueda gustar y pues probablemente si le sigue gustando tenemos los meetups, tenemos nuevos eventos que se vienen. Entonces dice, hola, ¿estás preparado para el CTF y el meetup del sábado? Sí, ya quiero ganarme el CTF mientras hackeo Wi-Fi como en las películas. Espera, creo que nos están espiando y ya ahí se corta la comunicación. Ahí ya miramos cómo podemos romper un cifrado RCA que sea débil y espero que les haya gustado, muchachos. Muchas gracias por todo. Si tienen alguna pregunta, por favor, indíquenmela de una vez. Y listo, ya, muchas gracias.